conoced que Él es Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, porque siempre bueno es Dios. Alabadle, adoradle, hoy mi ofrenda le doy al que en todo me dio. Reconozco, Dios es bueno, hoy me rindo completo a su amor. Entrad en sus atrios con alabanza y regocijo. Su misericordia es infinita para mí. No puedo negarme a darle mi vida a quien tanto amor me da. Alabadle, adoradle, hoy mi ofrenda le doy al que en todo me dio. Reconozco, Dios es bueno, hoy me rindo completo a su amor. Dios es fiel por todas las generaciones. Dios bueno es, Dios bueno es. Alabadle, adoradle, hoy mi ofrenda le doy a quien todo me dio. Reconozco, Dios es bueno, hoy me rindo completo. Alabadle, adoradle, hoy mi ofrenda le doy a quien todo me dio. Reconozco, Dios es bueno, hoy me rindo completo, me rindo completo, me rindo completo a su amor. Dios bueno es. Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto
pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da. Fe en las promesas que Él nos dio. Es el tiempo, viene ya, y su pueblo alerta está. Preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Pues aguardamos al Señor, al Señor. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Un privilegio inmenso volver a estar con ustedes aquí en Iglesia Abierta y en este espacio que nos dan para repasar nuestra lección de escuela sabática. Lo hacemos desde casa. Aquí yo estoy en la oficina, mi oficina aquí en casa, compartiendo con ustedes estos momentos especiales y por supuesto feliz también de poder repasar con ustedes la lección de la escuela sabática. Espero que ustedes se encuentren bien, espero que todos estemos pues tratando de superar los sentimientos y los pensamientos que a veces nos invaden enfrentando esta cuarentena, pero seguros en Cristo, anclados en Cristo, que es nuestra única seguridad, el único lugar donde podemos encontrar gozo, paz, alegría. Bueno, vamos a orar para abrir la palabra de Dios y vamos a repasar nuestra lección. Seguimos con este maravilloso tema de cómo interpretar la Biblia y hoy vamos a repasar lo que fue el tema de nuestra semana, la Biblia como norma imperante. Vamos entonces a orar. Poderoso Dios, te doy gracias porque nos permites estar juntos nuevamente, tus hijos, en este comienzo de tu día santo, en el que glorificamos tu nombre, en el que también dedicamos tiempo, mucho más tiempo, para estudiar tu palabra. Gracias por acompañarnos con tu espíritu, por iluminarnos, y gracias por esta lección del trimestre que está permitiéndonos profundizar un poquito dentro del marco de la hermenéutica bíblica, de lo que son los principios de interpretación bíblica. Bendícenos para que podamos entender lo que esta semana quiso decirnos nuestra lección. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos míos, pues vamos a estudiar esta semana, vamos a repasar, mejor dicho, un principio de lo que fue la Reforma Protestante, que le dio solidez, ya que le dio personalidad
a esa gran protesta que hubo en contra de la manera como la Iglesia católica había empezado a interpretar la Biblia, no que había tergiversado prácticamente la interpretación bíblica. Y entonces la sola escritura. Así que agradecemos a Martín Lutero por haber hecho de este emblema su bandera para la lucha contra las terribles herejías, podríamos decir, que se introdujeron porque se puso a la Biblia por debajo de las tradiciones humanas y el poder de la Iglesia. Muy bien, vamos entonces a entrar con este tema precioso y vamos a recordar nuestro verso bíblico, nuestro verso de memoria, que está en Hebreos capítulo 4, verso 12. Me encanta porque el apóstol Pablo, que ama la Escritura, que es un escritor y ama la Escritura, que para ese tiempo el Antiguo Testamento era la base de su creencia, de su fe, y por supuesto los testimonios de los apóstoles. Pero Pablo ahora escribe gran parte de la Escritura, tiene muchísimo en el Nuevo Testamento. Él, en el verso 12 de Hebreos, nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Si esto lo unimos a lo que ya hemos estudiado con relación a que Cristo es la palabra, que Cristo es la verdad, que Cristo contiene la verdad, y al hecho de que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos entender la palabra, y de tal manera, cuando la estudiamos en oración, llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios, lo que dice aquí es real. Fija la verdad en nosotros y disipa la mentira. La palabra de Dios hace eficaz lo que Cristo ha hecho por nosotros. Los valores absolutos se impregnan en nuestro corazón, y entonces nuestra cosmovisión cambia, nuestros pensamientos cambian. Es más, nosotros empezamos a vivir un orden, y eso es lo que trae paz a nuestro corazón. Dios va ordenando nuestros valores, nuestras prioridades, y entonces va transformando el poder de la palabra por medio del Espíritu Santo, la palabra centrada en Cristo Jesús, va transformando nuestra vida, regenerándonos, recreándonos, y ya no somos los que éramos antes. Cambiamos porque hay un progreso, hay un crecimiento que es el principio en el reino de Dios. Y por eso es importante que nosotros valoremos la palabra, que nosotros amemos la palabra y que leamos la palabra diariamente. Si esto fue lo que le dio consistencia a la Reforma protestante, ¿cuánto más nosotros hoy, en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo, necesitamos respaldarnos en el escrito está? Y eso es importante, y por eso esta semana la idea de nuestra lección fue darnos algunos principios importantes que nos permiten colocar a la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Ya la semana pasada hablamos de la tradición, la cultura, la razón, los sentimientos. Bueno, todo está subordinado a la palabra. La palabra de Dios tiene autoridad, es una autoridad centrada específicamente en Cristo, y ha sido revelada por Dios. Por lo tanto, nosotros como humanos tenemos que respetar este maravilloso libro y escudriñarlo y profundizarlo para poder crecer en la fe. Entonces, número 1, la Biblia es nuestra norma operante. A la Iglesia Adventista del Séptimo Día por muchos años se nos ha conocido como la Iglesia del Libro. Es decir, que nosotros creemos en la Biblia y afirmamos el principio sola escritura.
reconocemos la autoridad de la Biblia como única. Y después el resto, otras fuentes, son completamente secundarias. Sola Escritura, sola Biblia. Esa admiración por la palabra, ese respeto por la palabra, ese escudriñar de la palabra nos permite a nosotros salvaguardar ya toda verdad que está escrita en la palabra de Dios. Ella es su propio intérprete y la Escritura se puede defender a sí misma. Por eso me encanta cuando el apóstol San Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 4 versos 1 al 6. Abran sus Biblias, 1 Corintios capítulo 4 versos 1 al 6. Vamos a leer rápidamente a Pablo para que podamos entender por qué él dice lo que dice en el verso 6. Dice: así pues, tengamos, dice, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Déjenme acomodar aquí. Ahora bien, se requiere de los administradores de los misterios de Dios que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. El que me hace juicio es Cristo. Aquí Pablo está mostrando su seguridad en la fe de Jesús y en lo que está enseñando de Jesús. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En otras palabras, quien tiene el conocimiento de tu corazón es Dios. Quien juzga al ser humano es Dios. Y ahora mira lo que dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, que en nosotros aprendáis, y miren lo que dice ahora, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, en otras palabras, mantengámonos nosotros firmes y respetando lo que está escrito. No especulemos con cosas que no están escritas. Y en esto es importante que nosotros también hagamos énfasis hoy. Realmente no podemos ir más allá de lo que está escrito, y esto no significa de que no le demos lugar a otros campos de estudio de la teología. Hay muchas cosas que nos ayudan a nosotros a entender mucho mejor la palabra de Dios. Nuestra lección nos habló de muchísimos recursos importantes para el estudio de la palabra de Dios, como la historia, como la gramática, como la arqueología. Todos esos son recursos para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Pero por sobre todas las cosas, la palabra de Dios es su propio intérprete. En la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, ciencias y ayudas secundarias, resaltaba nuestra lección esta semana. Por lo tanto, entonces, la Escritura ocupa el lugar número 1 y luego hay elementos que nos ayudan a entenderla. Pero si algunos de esos elementos en realidad terminan no permitiendo que la Escritura tenga la autoridad que debe tener, no tienen poder. Su valor es muchísimo menor de lo que nosotros damos a la Sagrada Escritura. Entonces, quiere decir, mis hermanos, que, número 1, entonces, la Biblia para nosotros, lo que está escrito para nosotros, no pensar más allá de esto, es la recomendación para que nuestra interpretación del texto bíblico sea claro y fidedigno. Lo que está escrito, está escrito. Quiero leerles lo que Lutero decía, y la lección lo resaltó: solo la Biblia es el verdadero Señor y maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. ¿Qué les parece esto a ustedes?
Es un buen principio. Tener en cuenta esto nos ayudará a no entrar en fábulas o en filosofías sutiles que quieren apartarnos de la verdad como está escrita. Ni tradiciones, ni presuposiciones, ni ideas humanas que quieran de alguna manera tergiversar lo que está escrito. El segundo punto que vamos a destacar y que se destacó esta semana es que se puede hacer esto y podemos entender que la Biblia es su propio intérprete gracias a la unidad de la Escritura. Nuestra lección resaltaba algo maravilloso. Como Dios es el autor supremo de la Biblia, es porque podemos asumir que existe una unidad y una armonía fundamentales dentro de cada libro, dentro de cada texto, cada capítulo de la Biblia. Y esto es sumamente importante y lo corrobora 2 Timoteo 3:6, lo leímos esta semana. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Lo corrobora también 2 de Pedro 1:20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Quién reveló la Escritura? Dios. Él inspiró a los escritores bíblicos. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es importante entender que la unidad de la Escritura nos permite a nosotros la tranquilidad de que por ese motivo la Biblia puede ser su propio intérprete y no necesita de la ayuda de nadie? Pues porque la Escritura, yo anoté por lo menos 4 cosas importantes acerca de la unidad de la Escritura. Número 1, si la Escritura no estuviese o no tuviese esa unidad, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Número 2, sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. Número 3, no tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios, si no hubiese esa unidad. Número 4, la Escritura perdería su poder convincente y liberador. Estas 4 cosas que estaban escritas en nuestra lección de esta semana son sumamente importantes. Quiere decir entonces que la unidad de la Escritura, de la Génesis al Apocalipsis, es realmente la salvaguarda para cualquier tipo de desvío o el consejo oportuno para poder aclarar cosas, incluyendo poder disciplinar, corregir, redarguir, si es necesario, ¿verdad? Para defender de esta manera lo que está escrito y que ha sido revelado directamente por Dios. Nuestra lección, hablando justamente de la unidad, nos decía esta semana que los escritores de la Biblia consideraban las Escrituras como un todo inseparable. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento están unidos y ese todo desarrollan los temas principales de todo este plan maravilloso de redención. En este plan en el que el Padre planifica nuestra salvación, Jesucristo la ejecuta en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la debe completar en nuestro corazón. Cuando tenemos clara no solamente que la Escritura es la norma, sino que ahora es la norma porque está unida, eso nos permite a nosotros tener tranquilidad sabiendo que lo que estamos leyendo es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Y en este punto quiero mencionarles que la lección destacó 4 cosas que nos permiten entender que esa unidad es realmente una bendición. Número 1, no hay discordia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Están unidos. El Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios, la historia de la promesa divina de la venida del Mesías. Todo apuntaba hacia Cristo. Todos los símbolos apuntaban hacia una realidad. En el Nuevo Testamento, esa realidad se hace presente.
El Señor se hace carne, habita entre nosotros y viene a nuestra arena para cumplir con su plan de salvación. Por lo tanto, el cumplimiento de lo profético se realiza en Cristo Jesús. Por eso me encanta cuando nosotros hablamos de la centralidad de ese plan de redención, de la centralidad de Cristo a favor nuestro. Y me encanta el poder saber que la Escritura da testimonio justamente de una manera unificada de Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Segundo, el Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. Es la misma fe del Antiguo y el Nuevo Testamento. Están unidos. Tercero, el Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Ahí está la unicidad. Y número 4, los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que ambos se iluminan mutuamente. Por lo tanto, la unidad de las Escrituras también implica que todas las Escrituras deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico. De tal manera que cuando repaso el tema de la fe, lo puedo ver en toda la Escritura. Cuando hablo acerca del estado de los muertos, lo puedo ver en toda la Escritura. Cuando hablo acerca de la segunda venida de Cristo, lo puedo ver en toda la Escritura. Primera y segunda venida de Cristo Jesús. Y así sucesivamente en este maravilloso marco de lo que es la teología sistemática, donde estudiamos nosotros realmente las doctrinas bíblicas. Bueno, tenemos que seguir adelante. El punto número 3 de esta semana es la claridad de la Biblia. Los testimonios de la Biblia son inequívocos. La Biblia es suficientemente clara como para que un niño o un adulto puedan entender. Y entonces ustedes notan, el mismo Dios del cielo hecho carne, Jesucristo, se mostró a través de la Escritura sumamente simple, sencillo, claro, al mostrarnos las verdades bíblicas. Hasta un niño puede el Padre Nuestro aprenderlo, entender la sencillez de la Escritura. Y esto es muy importante. Por lo tanto, nosotros no necesitamos ningún magisterio de la Iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas. Quiere decir que tú puedes en la Escritura edificar tu vida, comprender por ti mismo la voluntad de Dios para tu vida, porque la Biblia es clara. Sí, necesitamos unidad de interpretación, necesitamos el poder dialogar de esto en la comunidad como cristianos, pero Dios tiene para ti la revelación personal de su palabra, es para ti, de manera individual, para que tú encuentres el propósito de tu vida. Por eso, la Biblia nos alienta a estudiar por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida. Subrayé acá algo de la lección interesante. Se ha señalado acertadamente que el ejemplo coherente de los escritores de la Biblia muestra que las Escrituras deben considerarse en su sentido evidente y literal, a menos que ésta quiera proyectar un cuadro figurado especial. Sí, tenemos parábolas, tenemos símbolos, tenemos tipos, tenemos metáforas en la Biblia, y a veces necesitamos la ayuda y compartir con otros, pero generalmente la Escritura es lo suficientemente clara para que cualquiera que la estudie pueda entender. ¿Cuántas personas han llegado al conocimiento de Cristo solamente leyendo la Biblia? ¿Cuántas personas han llegado a entender que el sábado es el día del Señor solamente leyendo la Escritura? ¿Cuántas personas han llegado a entender los términos del amor, de la fe, del servicio, leyendo la Escritura? ¿Cuántos han encontrado en la Escritura el propósito para sus propias vidas? Por lo tanto, la claridad de la Biblia es importante destacar. Niños, jóvenes y adultos pueden leerla y crecer. Hoy en nuestros celulares podemos tener todas las versiones de la Biblia que nosotros querramos, en español, en inglés. Podemos comparar los textos y hoy cualquier persona
puede estudiar la palabra con libertad y gracias al poder de la imprenta que nos llegó este libro sagrado a nuestras manos y así podemos crecer. Dice la parte final de esta parte en la lección, dice, sin embargo la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el gran tema del plan de redención. ¡Wow! Me encanta este elemento número 3, fue fabuloso esta semana. Y vamos al número 4, el punto número 4 de esta semana es que la Escritura es su propio intérprete. Y aquí vamos a utilizar Lucas capítulo 24, verso 27. Ya vamos a ir a Lucas capítulo 24 y entonces vamos a encontrar allí algunos textos que son importantísimos que el Señor Jesús nos dijo. Lucas 24, 27. Dice, cuando caminó a Emaús con Cleofas y su amigo, y Jesús les dio todo un estudio bíblico. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Me encanta. En todas las escrituras, lo que la Biblia decía de Jesús. ¡Wow! Maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús es el centro de la Biblia. Hay otro texto, vamos a leer el 44 y el 45. Después de que ya llegaron a encontrarse con los discípulos, estaban felices Cleofas y sus amigos contándoles, Jesús aparece. Y entonces les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Escudriñad las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las escrituras de aquel tiempo muestran la centralidad de nuestro maravilloso Salvador. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En todas las escrituras, Cristo Jesús es el centro. Y por supuesto, como dijo uno de nuestros grandes evangelistas hispanos, el pastor Alejandro Bullón, alguna vez, bueno, Elena Jarmo de White también lo mencionó, hay un hilo rojo ya que hilvana cada página de este libro precioso. Jesús, Jesús, Jesús tiene la centralidad. Por lo tanto, entonces, la Escritura se interpreta a sí misma. Y Jesús de alguna manera nos muestra esa belleza al mostrarnos de que la Biblia se interpreta a sí misma. Las cosas que se escribieron antes, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso es lo que escribe Pablo. Entonces, hay una cita que me gustaría destacarla de esta parte de nuestra lección, escrita en el libro de la Educación, en la página 190. Dice, la Biblia es su propio intérprete. Esta cita es de Elena Jarmo de White. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de redención. La Biblia es su propio intérprete. No obstante, hay recursos que nosotros podemos utilizar para poder apoyarnos en lo que significa la lectura bíblica. Yo tengo algunos recursos, miren, comentario bíblico, ya que nos ayudan a entender la Escritura. Miren, aquí tengo diccionarios bíblicos. Algunas veces nos han recomendado ya conocer, tratar con los libros originales. Esto, por ejemplo, es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Ya, por acá tengo, miren, este es el Nuevo Testamento en griego. Hoy ya no necesitamos tener el libro exactamente así de esta manera, aunque los teólogos alguna vez tuvimos que estudiar estos idiomas para tratar de interpretar la Biblia. Hoy tenemos ya recursos
buenísimos a nivel de internet. Logos mismo nos ayuda muchísimo a poder conocer. Aquí tenemos también la escritura en latín. En fin, son recursos que nos ayudan a entender. Y hay algo más, vamos a ir al quinto punto. Este quinto punto tiene que ver con el principio sola escritura y Elena de White. Miren lo que decía nuestra lección esta semana. Cuando hablamos de sola escritura, los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente a la pregunta de qué hacer con Elena de White. Bueno, y allí es muy importante que tú y yo entendamos para que nadie pueda malinterpretar lo que nosotros como iglesia creemos. Somos una iglesia que defiende la escritura a capa y espada. Elena de White siempre fue considerada por nuestra iglesia como una luz menor para guiarnos a la luz mayor. Es más, si nunca nos hubiésemos apartado de la luz mayor, no hubiese sido necesaria posiblemente la idea de una luz menor. Pero Elena Harmon de White fue elegida por el Señor para guiarnos en un momento crucial de la historia, para guiarnos hacia la escritura y para poder amar la escritura por sobre todas las cosas. Fíjense, cuando ustedes van a Elena Harmon de White y leen lo que ella escribe con respecto a la escritura por sobre todas las cosas, ella dice así. Vamos a leer este texto de ella que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 535, dice: no están familiarizados con las escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. Por lo tanto, entonces, según la misma Elena Harmon de White, ella se consideraba una luz menor para guiar a los hombres y mujeres hacia la luz mayor. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Ella quería que todos vayamos hacia la Biblia. Ella jamás se ha puesto en lugar de la Biblia. Por lo tanto, debemos apreciar sus escritos, porque comparten el mismo tipo de inspiración que tenían los escritores bíblicos, pero tienen una función diferente de la Biblia. Y eso es muy importante entender. Los escritos no son una adición a las escrituras, sino que están subordinados, los escritos de Elena de White, subordinados a la Santa Biblia. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan el lugar de las escrituras. Al contrario, ella exaltó la Biblia como la única norma de fe y práctica. Nosotros no podemos colocar a Elena de White por arriba de las escrituras. Las escrituras son la norma para nosotros. Y Elena Harmon de White y sus testimonios simplemente fueron usados por Dios para guiarnos hacia la verdad. Y ella lo que quiere es que no se diga, la hermana White dijo esto, la hermana White dijo lo otro. Ella lo que quiere es que vayamos, amemos la escritura. La función de los escritos de Elena de White no era la misma función que tiene la Sagrada Escritura. De paso, ella amó la escritura. Ella reverenció la santa y divina palabra de Dios. Bueno, vamos a ir ya terminando, el tiempo se nos está yendo, pero quería leerles por lo menos 2 citas que ella coloca en la parte final, que la lección coloca en la parte final, que pueden ser aclaratorias para ir concluyendo. Eso está en la educación, página 189. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación.
con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, deberíamos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Y termino con esta última cita que es preciosa. Mensajes Selectos, tomo 3, página 35. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto, dice ella, la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho así. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. ¿Queda claro entonces? La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en la sola Escritura. Esta es nuestra regla de fe y práctica. Nosotros la debemos leer, la debemos amar, debemos agradecer a Dios porque nos ha dejado a disposición la Sagrada Escritura. Sola Escritura. Allí está todo lo que necesitamos conocer del plan de redención. Los demás recursos, todos son buenos, pero no ocupan ese lugar. Ni los apoyos que tenemos, ni los escritos de Elena Harmon de White ocupan el lugar de la Biblia. El Señor quiere revelarse a nosotros y quiere darnos a nosotros nuestro propósito para la vida y darnos a nosotros la oportunidad de crecer, de cambiar y de poder alcanzar el maravilloso ideal de ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración y entonces la semana que viene estaremos juntos de nuevo para repasar nuestra lección de Escuela Sabática número 6. Oremos. Amado Padre, gracias por permitirnos hacer este repaso y gracias por permitirnos, Señor, saber que solamente la Escritura, que es su propia intérprete, a través del poder de tu Espíritu Santo, tu gracia, tu bendición puede llegar a cada corazón y permitirnos crecer. Señor, por favor, despierta en todos nosotros ese amor, ese respeto por tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos hoy que esta es la norma, que este es el libro de los libros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos la semana que viene. El faraón obligaba a trabajar como esclavos a los israelitas que vivían en Egipto. Los trataba mal y los ponía a hacer trabajos muy forzosos. Un día, anunciaron que todo niño varón del pueblo de Israel moriría. Entonces, una mujer israelita puso a su pequeño hijo en una canasta para que fuese río abajo. Y en aquel río se bañaba la hija del faraón, la cual, al ver al niño, lo toma como suyo. Así que contrata a una israelita para que fuese niñera de Moisés, sin saber que aquella niñera era la madre. La israelita le enseñó a Moisés lo que era bueno y justo. Así que Moisés, desde niño, supo que los israelitas eran el pueblo de Dios. Y aconteció que cuando Moisés ya era grande y fuerte, fue al pueblo y vio cómo un egipcio golpeaba a un israelita, y tuvo celo y se levantó contra el egipcio. Aunque Moisés estaba seguro de que había hecho lo correcto, tuvo miedo de que el faraón se enojara. Así que siendo de noche, huyó de Egipto.
Años después, Moisés estaba con sus ovejas, cuando de repente ve un gran árbol cubierto de fuego y escuchó allí la voz de Dios que le dijo: «Ve a Egipto y libera a mi pueblo Israel, pues he escuchado la aflicción de sus corazones». Moisés, a pesar de todos sus temores, se dejó usar por Dios para convencer al faraón de que dejara en libertad a todos los israelitas. Y así fue. Pues Moisés se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Por eso pudo hacer grandes milagros que sirvieron para liberar a Israel, como enviar 10 plagas a Egipto o abrir el Mar Rojo para poder cruzar. Esto y mucho más hizo Moisés porque se dejó formar por Dios. Tuyo soy, Señor,
estoy aquí, postrado. Otra vez estoy aquí, sobre mi rostro. Otra vez estoy aquí, porque mis fuerzas han fallado. Otra vez estoy aquí. Estoy aquí, postrado. Otra vez estoy aquí, buscando gracia. Otra vez estoy aquí, mi corazón he derramado. Pon tu mano sobre mí y lléname, que estoy aquí, que llueva gracia sobre mí, Señor.
Pon tu mano sobre mí y tócame para seguir, que llueva gracia sobre mí, Señor. It's good to be able to be together this morning, even though it's virtual. Es hermoso estar juntos en esta mañana a pesar de que es virtual. So much has changed since we have been able to worship together in our churches. Han cambiado tanto las cosas desde que tuvimos la oportunidad de adorar juntos en nuestras iglesias. For many, it's been all the way back to March the 14th since the last time individuals we were able to worship together in church. Para algunos es desde marzo 14 que estuvimos juntos adorando en las iglesias. COVID-19 has changed a lot of our lives. El COVID-19 ha cambiado mucho nuestras vidas. We all have been impacted. Todos hemos sido impactados. We have been quarantined. Hemos estado en cuarentena. In fact, as one 4-year-old boy asked his dad, Es más, un niñito le preguntó a su papá, when you were a boy, were Cuando- you quarantined for COVID 1 through 18? cuando tú eras niño, ¿te pusieron en cuarentena del 1 al 18? So we are having to learn what it means to shop with masks, Así es de que hemos estado aprendiendo a comprar con mascarillas, to understand what social distancing is, entender qué es el distanciamiento social and trying to find sanitizers and toilet paper. y tratando de encontrar sanitantes y papel higiénico. We are learning what this new normal is all about. Estamos aprendiendo cuál es este nuevo normal. We have gone from next day shipping Hemos pasado de envío del próximo día to next week or next month hasta la próxima semana o el próximo mes. to back ordered and in some cases even out of business. O en espera o negocio cerrado. We are learning what it is to be essential or non-essential workers. Hemos aprendido a ser trabajadores esenciales o no esenciales. We are experiencing a lot of restlessness as we have experienced a 3% to 30% unemployment. Hemos experimentado una cierta certidumbre al pensar de que pasamos de desempleo al 3% al 30%. In spite of all that is going on, A pesar de que todo lo que está sucediendo, we want to thank those who are on the front lines, queremos agradecer a aquellos que están en las filas delanteras, those who continue to serve us during this time of trauma. aquellos que continúan sirviendo en este tiempo de trauma, Our nurses and our doctors and the technicians, nuestras enfermeras, nuestros doctores y nuestros técnicos, the janitors and those who are food preparers, aquellos que hacen el aseo, aquellos que preparan los alimentos, those who are driving trucks, aquellos que manejan camiones, those who are delivering packages and those who are even driving and picking up our garbage. aquellos que están entregando paquetes y aquellos que recogen la basura. We thank you so much for your continued service. Les agradecemos de todo corazón por su servicio. And we want to thank you as you reach out to one another within the context of your congregations. Y les queremos agradecer en el contexto que ustedes están alcanzando a aquellos que están en sus Touching one congregaciones, another through your prayers, aquellos que están tocando a otros con sus oraciones, through your encouragement and through your caring. aquellos que están tocando a otros con su ánimo y con su solicitud. The devil took COVID-19 and meant evil with that. El enemigo tomó el COVID-19 y trató de hacer un mal con eso. But I believe God will turn this into a blessing. Pero yo pienso de que Dios va a convertir esto en una bendición. God is great at taking messes and chaos. Dios es maravilloso en tomar algo que está en caos y hacerlo algo hermoso. And turning those situations into gardens. Y cambiando esas situaciones en jardines.
For the good news is God is not on quarantine. Las buenas noticias es de que Dios no está en cuarentena. I'd like for you to take your story because we want to look, or take your Bible, because we're going to be looking at a passage that talks about being touched by God. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver una historia que habla del poder del toque. Let's turn to Matthew chapter 8. Vamos a ver Mateo capítulo 8. And here we find a chapter that talks about the power of his touch. Y aquí encontramos un capítulo que habla del poder de su toque. In Matthew 5 to 7, we have the Sermon on the Mount. Mateo 5 al 7 encontramos el Sermón del Monte. And there Jesus describes what he wills to do in his disciples and his followers. Y aquí Jesús nos relata cómo la vida de los discípulos se vive. And in chapter 8, there are three stories that start the chapter. Y en Mateo capítulo 8 hay tres historias que comienzan el capítulo. Three miracle stories. Tres historias de milagros. They are stories about the most marginalized and excluded ones of Israel. Son historias de aquellos que han sido marginados y que han sido excluidos en la historia de Israel. A leper, a Gentile, and a woman. Un leproso, un gentil y una mujer. See, according to Matthew, he teaches that Jesus will be concerned about any individual that is marginalized. De acuerdo a Mateo, Jesús dice que se interesará en cualquier individuo que es marginado. And that those who follow Jesus will be just as concerned for the marginalized. Y aquellos que sigan a Jesús van a ser tan solícitos con aquellos que han sido marginados. So in Matthew 8, Jesus breaks down purity, ethnic, and gender barriers. Así es de que en Mateo capítulo 8 Jesús derriba las barreras de la pureza étnicas y de género. So let's read together Matthew chapter 8, verses 1 to 4. Así es de que vamos a leer juntos Mateo capítulo 8 versículos 1 al 4. Y una grande multitud seguía a Jesús mientras descendía de la montaña, y de repente un hombre con lepra se acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. According to rabbinic literature, De acuerdo a la literatura rabínica, the rabbis spent more time in defining clean and unclean and defilement el rabino pasaba mucho tiempo definiendo qué era limpio, qué era impuro y que cualquier otra cosa, more than any other topic. cualquier otro tópico. But the one that created the most defilement was leprosy. Pero aquella enfermedad que causaba la impureza era la lepra. Some lepers and some leprosy took as many as 30 years before it took their life. Algunos leprosos vivían hasta 30 años y finalmente morían. Through the loss of feeling of their limbs. Ellos perdían todo sentimiento en sus extremidades. Through mental and physical decay. Sufrían decaimiento mental y físico. And ultimately leprosy always brought death. Y finalmente siempre traía la muerte. It is a horrible progressive disease. Era una enfermedad horrible y progresiva, In which a man dies by inches. cuando un hombre moría lentamente. When you were a leper, Cuando usted era un leproso, you were a recipient of the full heartlessness of the rabbis. usted era el recipiente del trato cruel de los rabinos, For it was believed porque se creía that not only were you diseased beyond cure, que su enfermedad no tenía cura, but that you were also a sinner beyond forgiveness. sino también era un pecador sin perdón. No one in Israeli history had ever been cured of leprosy. Ninguna persona en la historia de Israel había sido curado de la lepra. The only noted person who had been cured of leprosy La única persona que fue curada de la lepra was a Syrian general. era un general sirio. By rabbinic law, you must wear the social tag that was placed on you. De acuerdo a la ley rabinical, tenía que anunciar la etiqueta social que había sido puesta sobre usted. Your identity was unclean, unclean. Su identidad tenía que ser impuro. According to rabbinic law, De acuerdo a la ley rabínica, you had to keep a minimum of 6 feet of social distancing.
tenía que mantener una distancia social de 6 pies. And in case there was a strong east wind, you must keep at least 150 feet. Y si soplaba un viento oriental, entonces era de 150 pies. You also had to wear a mask También tenía que usar una mascarilla from your upper lip all the way down below your chin. del labio superior hasta abajo en la barbilla. A mask Una máscara and 6 feet of social distancing. y 6 pies de distanciamiento social. Does that sound familiar? ¿Se escucha algo parecido? You also had to wear the clothing of a mourner, Tenía que ponerse el ropaje de un enlutado and your hair was disheveled. y estaba todo despeinado. Also, you had to leave your community. Y también tenía que salir de su comunidad. You could not enter a walled city or the temple. No podía entrar dentro de la ciudad o el templo. Anything that the leper touched or touched the leper Cualquier cosa que el leproso tocaba o que tocaba al leproso was immediately defined as unclean. era inmediatamente declarado como impuro. And so it was that the rabbinic literature also taught Así es de que también la literatura rabínica enseñaba lo siguiente, that they could throw rocks at a leper if they got too close. que las personas podían tirar piedras a ese leproso que se acercaba. Or sometimes they would run away screaming at the top of their lungs. A veces salían gritando despavoridamente de ese lugar. And rabbis would not even buy eggs on a street that a leper had visited. Y los rabinos no compraban huevos si había pasado un leproso por esa calle. According to E.W.G. Masterman, De acuerdo a E.W.G. Masterman, he writes, él escribe, "No other disease reduced a human being ninguna otra enfermedad redujo a un ser humano for so many years to so hideous a wreck. durante tantos años a un desastre tan horrible. This nameless leper, Este leproso sin nombre, this piece of human trash, este pedazo de basura humana, had heard of a new rabbi, había escuchado de un nuevo rabino, a rabbi named Jesus. un rabino llamado Jesús. He had heard that this rabbi didn't turn anybody away. Había escuchado de que ese rabino no había alejado a las personas. And whatever disease they had, he would heal them. Y cualquier enfermedad que ellos tenían, él la podía sanar. Could it be? ¿Será posible? He tracked the rabbi down, Así es de que buscó a este rabino. and he may have heard a portion of the Sermon on the Mount. Y quizás escuchó una porción del Sermón del Monte. But did he shout out his identity? Pero él gritó su identidad. We don't know. No sabemos. What we do know, Lo que sí sabemos, that in spite of the crowds, que a pesar de la multitud, as Jesus was coming down the mountain, mientras Jesús bajaba de la montaña, in spite of all the public disdain and the social tag of Mr. Leper, a pesar del desdén público y la etiqueta social del señor leproso, he decided that the risk to get to Jesus was worth it. él decidió tomarse el riesgo de acercarse a Jesús y valía la pena. What we do know also in the story, Lo que sí sabemos en esta historia that there was a suddenly moment. es de que ocurrió un momento de repente. This was the moment that he took action. Este es el momento que él tomó acción. This was the moment he had decided, I'm going to see Jesus. Este es el momento que decidió, yo voy a ver a Jesús. And so the Bible says in verses 1 and 2 of chapter 8, Así es de que dice la Biblia en versículos 1 y 2. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él. there you have it. Ahí está, A nameless leper with no cure. un leproso sin cura. A nameless leper who could not be forgiven. Un leproso sin nombre para el cual no había perdón. And there you have a crowd that is horrified. Ahí está la multitud que estaba horrorizado. And they had already forgotten now the sermon that they had just heard. Y ahora ellos se habían olvidado del sermón que habían escuchado. There is an outcast, broken, socially tagged, marginalized piece of human flesh. Allí está un marginado, destrozado, un etiquetado social, un pedazo de carne humana marginado, postrándose delante de Jesús. And there he is kneeling before Jesus. Y ahí está postrándose delante de Jesús. The leper wondered, would Jesus treat him the same way as other rabbis had?
Él pensó, ¿sería que este rabino trataría a este señor leproso como cualquier otro rabino? Would this rabbi throw rocks at him? ¿Este rabino le iba a tirar piedras? Would this rabbi run? ¿Este rabino correría? Before the rabbi could respond, Antes de que el rabino respondiera, the crowd drew back and Mr. Leper spoke. la multitud se apartó y después habló este señor leproso. Lord, the man said, Señor, dijo el hombre, if you are willing, si quieres, you can heal me and make me clean. puedes limpiarme. He was looking for physical as well as spiritual and mental healing. Él estaba buscando un sanamiento físico, espiritual y mental. There's a lot wrapped up in these few short sentences. Hay mucho en esta corta frase. Mr. Leper comes in humility. Este leproso viene a Jesús en humildad. He knows that because of his social identity, Él sabe que por su etiqueta social y su identidad, it is clear that he is a nobody. es claro que él es un nadie. He knows that he does not deserve any kind of audience with this rabbi. Él sabe que no tiene derecho a tener una audiencia con este rabino. He knows he has no business asking for something that hasn't happened since Elisha. Él sabe que no tiene derecho a pedir algo que no ha sucedido desde Eliseo. But pride did not keep him away. Pero el orgullo no lo apartó de In Jesús. humility, he came to Jesus. Y vino a Jesús en humildad. He also came with faith. Y también vino con fe. He actually believed that this rabbi could do something that no other rabbi had ever done. Y de seguro él creía de que este rabino podía hacer algo que ningún otro rabino había hecho He antes. came with reverence. Él vino con reverencia. He worshiped God. Él adoró a He Dios. fell at the feet of Jesus. Él se postró a los pies de Jesús. The Greek word used here is proskuneo, La palabra que se usa aquí es praskunei, a word that's only used in worship for the gods. una palabra que se usa solamente en la adoración a los A dioses. person's feeling and action in the presence of the divine. El sentir de una persona y la acción en la presencia de lo divino. There we have it. Y ahí está. Unworthy brokenness in front of divinity. Quebrantamiento indigno delante de la divinidad. Imagine a tear of emotion comes to Jesus' face. Puedo imaginarme una lágrima de emoción que rodó sobre la mejilla de Jesús. As the compassion of his heart is about to create a scene. Cuando él fue movido a una compasión para crear una escena. Something this crowd has never witnessed before. Algo que esta multitud nunca había presenciado antes. But for Jesus, there's only one law, Pero para Jesús solamente existe una ley. the law of love. La ley del amor. There has never been a person who has sought Jesus, Nunca ha habido una persona que ha buscado a Jesús, that came to Jesus, que ha venido delante de that Jesús Jesus ever turned away. y Jesús lo apartó. Never. Nunca. I hear the crowd gasp Puedo escuchar a la multitud sorprendida as Jesus steps inside the 6 feet of social distancing. cuando Jesús entró dentro del distanciamiento social de 6 pies. Jesus is now defiled. Jesús ahora está contaminado. The crowd gasps again La multitud otra vez se sorprende. as Jesus intentionally reaches out his hand Como Jesús extiende lentamente su mano and touches Mr. Leper, y toca a este señor leproso, this socially tagged person. a este marginado, etiquetado social. I imagine that Jesus, when he touched the leper, Me imagino cuando Jesús tocó el leproso, lifted his chin up tomó su barbilla y la levantó su cabeza until his eyes locked onto the master physician. hasta que los ojos de los dos se vieron. I imagine he took his other hand Y me imagino que tomó su otra mano and took a hold of the mask y agarró la mascarilla and pulled the mask off. y se la quitó. And to the question of Mr. Leper, Y a la pregunta que hizo este leproso, if you are willing, si tú quieres, Jesus says, Jesús dice, I am willing. yo quiero. Oh, the power of his touch. O el poder de su toque. Jesus, by touching this nameless wreck, Jesús, al tocar a este hombre sin nombre, takes on himself toma sobre sí the utter defilement, la inmundicia total, power of his touch. el poder de su toque. Have you ever needed the power of touch? ¿Alguna vez ha necesitado ser tocado? Soon after my mother
or I should say my younger brother left home, un poco después de que mi hermano menor salió de la casa, my mother was beginning to experience the empty nest. mi mamá empezó a sentirse sola. And after a little while, my wife and I had a free Sabbath, and so we went to visit my mother. Y después de un tiempo, mi esposa y yo fuimos a visitar a mi madre. And when I saw her, I gave her a hug, Y cuando la vi, la abracé. and she hugged me Y, and ella, hugged me. y me abrazó y me abrazó. She must have begun to sense my discomfort. Y yo pienso que ella pensó a sentir cierta inconformidad. And she stepped back, Se hizo para atrás and with a tear in her eye, y con una lágrima en su mejilla she said, me dijo, "It's tough being single. es difícil estar sola. And now that all you kids are gone, Y ahora que todos los hijos se han ido, I miss the touch yo extraño el toque from those I love." de aquellos que yo amo. Oh, the power of O touch. el poder de su toque. I reached out and grabbed my mom Así es de que yo la abracé and gave her another hug. y le di otro Oh, the abrazo. power of touch. El poder del toque. Recently, I had to take a family member to the hospital. Recientemente llevé a un miembro de mi familia al hospital. They were struggling, Estaban batallando and they had the symptoms of COVID-19. porque tenían los síntomas del When we got COVID-19. to the emergency room, Cuando llegamos al centro de and we emergencia got through the security and the individuals checking us in, y pasamos por la seguridad y los que nos registraron, the family member was ushered into a room. así es de que el miembro de mi familia fue llevado a un cuarto And the nurses and other technicians y las enfermeras y otros técnicos began to take the different vital signs empezaron a tomar las señales vitales and hooked up the IVs y pusieron and la trying to inyección stabilize the condition. y trataron de estabilizar a la persona. After many hours, Después de varias horas, the doctor came into the room, el doctor entró al cuarto began to ask questions of the family member. y empezó a hacerle preguntas a este familiar. After a little dialogue, Después de un diálogo corto, the doctor suggested it would be all right for the family member to return home. el doctor dijo que este miembro de la familia podía regresar a casa, But the condition would have to be monitored very closely. pero tenían que monitorear la condición cercamente. And then the doctor Y entonces el doctor dropped the mask that the doctor was wearing, se quitó la mascarilla, reached over, extendió su mano and gave a hug to the family member from the side. y entonces le dio un abrazo así de lado a este familiar. And the doctor said, Y el doctor dijo, "I think you're going to be all right. yo pienso que todo va a salir bien. You're going to make it." Usted va a salir bien. Tears came to the eyes of the family member Así es de que este miembro de la familia empezó a llorar. because there is power in touch. Porque hay poder en el toque. Oh, the power of his touch. El poder de su toque. It's no fun being isolated by COVID-19. No es nada agradable ser aislado por este COVID-19. We all need touch. Todos necesitamos ser tocados. If we don't need touch, Si no necesitamos ser we tocados, must be mere robots, entonces somos simplemente robots. Mr. Spocks who are not human. No somos humanos, somos como el señor Spock. You see, Jesus shrank the distancing of the marginalized. Así es de que Jesús acortó el distanciamiento social de aquellos que estaban He took off marginados. the mask of the socially tagged. Él tomó la mascarilla de aquellos que estaban etiquetados socialmente. He changed their social identity. Él cambió su identidad social. Why? ¿Por qué? Because he was willing. Porque él estaba dispuesto. What is your social tag? ¿Cuál es tu etiqueta social? What is your social identity? ¿Cuál es tu etiqueta, tu identidad social? Have you been pushing around like a homeless person? ¿Has empujado como un vagabundo un carrillo? A shopping cart full of social tags and labels. ¿Un carrito lleno de etiquetas sociales y equipaje social? Have you been living to other people's expectations ¿Estás viviendo las expectativas de otros and not those of Jesus? y no las expectativas de Jesús? Sometimes church people like to wear masks. A veces la gente de la iglesia son muy buenos en ponerse Or mascarillas. church people like to look perfect, Las personas de la iglesia se ven perfectos, like they have their life together, como si tuvieran toda la vida, todo bien, like they have no problems. como si no tuvieran ningún problema.
But church people with masks Pero gente de la iglesia con mascarillas are living superficially están viviendo superficialmente rather than vulnerably, en vez de vulnerablemente, which leads to a lonely, hollow life, que los lleva a una vida solitaria y vacía, just like a leper. así como aquel leproso. So maybe you're facing other social tags. Quizás está enfrentando otras etiquetas sociales. Maybe you're depressed or have low self-esteem. Quizás está deprimido o tiene baja autoestima. Maybe you're a workaholic or an immigrant. O siempre está trabajando o es un emigrante. Maybe a victim or angry. O quizás ha sido víctima y está enojado. Maybe you're divorced. Quizás está divorciado. Maybe you feel fat or ugly or unsuccessful. O quizás se siente gordo o feo o una persona que no ha tenido triunfos. Or maybe you're experiencing shame. O quizás está experimentando la vergüenza. Or maybe someone has said something to you that really hurt, O quizás alguien le dijo algo a usted que lo hirió profundamente. and you wore that as a social tag. Y usa esa etiqueta social. I have. Yo lo he hecho. I remember it as if it were yesterday. Yo me acuerdo como si fuera ayer. They were biting words. Eran palabras hirientes. I remember the setting. Me acuerdo del lugar. I remember the people that were in the room. Me acuerdo de las personas que estaban en We el were dealing cuarto, with a tough issue that required leadership. que estaban bregando con un asunto que necesitaban liderazgo. And someone that I looked up to said, Y alguien que yo admiraba me dijo, "You don't have what it takes." no tienes lo que se necesita. Those words hurt. Esas fueron palabras hirientes. For years I carried that baggage around. Y por muchos años llevé ese equipaje, por muchos años arrastrando. Then by God's grace, Pero por la gracia de Dios, I learned to lay that at the feet of Jesus. aprendí a dejar ese equipaje a los pies de Jesús. Say, if you are willing. Cuando Él me dijo, si tú quieres, The good news is that Jesus is willing. la buena noticia es de que si tú quieres, Jesús quiere. Through the power of His touch, Por el poder de su toque, healing took place in my life. Jesús trajo sanidad a mi vida. Or maybe you're wearing the social tag or social identity of being successful. O quizás te gusta su etiqueta social. Someone who is caring or motivated. Quizás se le conoce como una persona que es solícito, motivado, Always looking out for the needs of others. siempre preocupándose por las necesidades de otros. But the family knows who the real you is. Pero su familia lo conoce exactamente quién es. You too are in need of the power of His touch. Usted también necesita el toque, el poder de su toque. See, there's only one social tag. Solamente existe una etiqueta social There's only one identity that you and I need to be focused on. y una identidad que usted y yo necesitamos In enfocarnos. John chapter 1 verse 12, En Juan capítulo 1 versículo It 12 says, dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. you see, the only social tag that we truly need Ustedes ven de que la única etiqueta social que necesitamos is child of God. es hijo de Dios. That is what the power of His touch does. Eso es lo que hace el poder de su toque. When Jesus touches us, Cuando Jesús nos toca, He changes us Él nos transforma and gives us a new social tag. y nos da una nueva etiqueta social. One of the interesting parts of this story Una parte interesante de esta historia is the crowd was not healed that day. es que la multitud no fue sanada en ese día. It was Mr. Leper who was healed. Fue el señor leproso que fue sanado. It was Mr. Leper who had that suddenly moment. Fue este leproso que tuvo este momento de repente. And he stepped away from the crowd Y entonces él se alejó de la multitud and he threw himself at the mercy of divinity. y se arrojó a la misericordia de la divinidad. The one who was healed that day Aquel que fue sanado en ese día was the marginalized leper. fue este hombre marginado, este leproso. What I love also about this story Lo que me gusta de esta historia, is that Matthew tells us exactly how long Mateo nos dice exactamente cuánto tiempo pasó, the process of changing the social tag took place.
exactamente cuál fue el proceso de cambiar la etiqueta social. The gospel shares how long it took to go from trash to wholeness. El Evangelio nos describe qué fue lo que pasó para cambiar de basura a ser sano otra vez, Instantly. instantáneamente. Does the crowd start cheering? La multitud empezó a alegrarse, Does the crowd start singing hallelujah? empezaron a cantar aleluya, Or are they gasping in silence, o estar sorprendidos en silencio. absolutely stunned? Están totalmente You sorprendidos. see, in an instant, Jesus exploded their theory of leprosy. Así es de que en un momento Jesús rompió esa teoría de la lepra. In a moment, he broke the taboo of defilement. En un momento rompió el tabú de la impureza. In an instant, he took the social tag of human wreckage En un instante tomó la etiqueta de este hombre and made him a child of God. y lo hizo un hijo de Dios. What I know is that through the power of touch, Lo que yo sé es de que a través del poder del toque, Mr. Leper was forgiven. el señor leproso fue perdonado. He was made whole and given a new identity. Él fue sanado totalmente y se le dio una nueva identidad Because Jesus was willing. porque Jesús estaba Oh, the dispuesto. power of his touch. O el poder de su toque. And as the story continues, Y como continúa la historia, Jesus gives a very interesting command. Jesús le da un mandato interesante. Don't tell anyone. No le digas a nadie. What? ¿Qué? Like, how could that be? ¿Cómo puede ser eso? Nothing like this had ever happened in Israel except for 800 years before. Nada de esto había sucedido excepto hace 800 años. But Jesus continues. Jesús continúa diciendo, Go show yourself to the priest muéstrate al sacerdote and give the gift that Moses requires. y da la ofrenda que Moisés requería. Well, what would happen when that took place? How long would that take? ¿Y qué tanto tiempo pasaría? Well, he would need to go from Galilee to Jerusalem, Tenía que ir de Galilea a Jerusalén, about 80 miles. como 80 millas. And once he got to Jerusalem, Y después de que llegaba a Jerusalén, according to Leviticus chapter 14, de acuerdo a Levíticos capítulo 14, it would take 8 days debía tomar 8 días from the start to the finish under priestly examination. del principio al fin bajo el examen del sacerdote. It would involve 2 birds and a scarlet yarn. Involucraba dos palomas y un hilo de escarlata, It would include hyssop and cedar branches. hisopo y también hojas de cedro It would include 2 male lambs and a female lamb. y 2 corderos. He would have to shave his head at least twice, Tenía que raparse su cabeza por lo menos 2 veces bathe several times, y bañarse varias veces. all under the examination of a priest. Todo bajo la examinación de un sacerdote. Do you believe that Mr. Leper ever said, ¿Ustedes creen de que el señor leproso dijo lo siguiente? this is going to take 8 days? ¿Esto va a tomar 8 días? How am I going to be able to travel all the way to Jerusalem? ¿Cómo podré viajar de aquí hasta Jerusalén? How am I going to get a hold of the birds? ¿Cómo voy a encontrar 2 palomas? How am I going to get a hold of the lambs? ¿Cómo voy a encontrar corderos? I think I'm going to stick with this leprosy. Yo pienso que me voy a quedar así como leproso. I believe in gratitude. Yo pienso que en gratitud He ran all the way to Jerusalem. él corrió He got hasta all the Jerusalén. supplies that he needed. Él consiguió todo lo que necesitaba. And he shocked the daylights out of the priest Y entonces él sorprendió a los sacerdotes, who had never administered this type of examination. que ellos nunca habían administrado este tipo de examinación. Oh, the power of the touch of Jesus. Oh, hermanos, el poder del toque de Jesús. A changed life, Una vida cambiada, a different identity, una identidad diferente, a new social tag. una etiqueta social nueva. Do you want to be changed? ¿Usted quiere ser cambiado? Do you want your social tag identity changed to child of God? ¿Usted quiere que cambie su etiqueta social a hijo de Dios? You can through the power of his touch. Usted lo puede hacer a través del toque de su Oh, the power of his touch. o el poder de su toque. And he is willing.
y Él está dispuesto. Mr. Moore is one who knows the power of touch. El señor Moore es alguien que conoce el poder de su toque. Or I should say Captain Moore. O quizás diga el capitán Moore. He was an Army veteran. Era un veterano de las Fuerzas He Armadas trained as a civil engineer. que fue entrenado como un ingeniero civil. On April 30 of 2020, El 30 de abril de este año, Captain Moore turned 100 years old. el capitán Moore tuvo 100 años. Towards the end of his career, Al final de su carrera, he suffered cancer él sufrió cáncer and went into remission, though. y entonces empezó en remisión. And in his retirement, he fell and broke his hip. Y cuando estaba ya jubilado, él se cayó y se rompió su cadera. But the care that he received from the hospital staff, Pero el cuidado que él recibió del hospital, from the doctors and the nurses and the technicians, de los doctores y las enfermeras y los técnicos, he was deeply touched by their care. él fue tocado de una manera interesante, maravillosa, por su cuidado, Because of the way that he had been touched. por la manera que fue tocado. He had always wanted to do something for them. Él siempre quiso hacer algo para ellos. He didn't know what or how. Él no sabía qué o cómo. But he would shuffle over to the hospital wards where he had been taken care of, Así es de que él siempre visitaba a esos hospitales donde lo habían cuidado and he continued to tell them thank you. y siempre les decía gracias. And he would visit other patients who were there on the ward. Y visitaba a los pacientes que estaban ahí en el hospital. When COVID-19 began to take its toll, Cuando el COVID-19 empezó a tomar su curso and he heard about all the needs that the hospital there had, y escuchó acerca de las necesidades del hospital que tenían, the need for gowns and masks and gloves, guantes y mascarillas y otras cosas, he had a suddenly moment. entonces tuvo un momento de repente. He thought, Él pensó, I could raise some money for them. yo puedo recaudar fondos para eso. And so it was on April 8 of 2020, Así es de que el 8 de abril del 2020, while Captain Moore was still 99 years of age, cuando este hombre tenía 99 años, barely able to walk, casi caminando, he would shuffle with his walker, así es de que él iba con su andadera, but he had a grateful heart, pero tenía un corazón agradecido and he had been touched by his providers. porque fue tocado por aquellos que lo cuidaron. So he decided to raise some money. Así es de que decidió recaudar fondos. He went on the internet to the Just Giving website, Así es de que fue al website Just Giving and he placed his goal, $1,200. y puso su blanco, $1,200. And he put there what the funding was going to go for. Y puso ahí el hospital, el cual esos fondos iban a ir. So what he planned to do Así es de que lo que él pensó hacer, was to walk laps in his garden. así es de que caminar allí en su jardín, He would go 82 feet was one lap. así es de que iba 82 pies en una vuelta, He had to use his walker, tenía que usar su andadera, and he hoped to be able to complete 100 laps before his 100th birthday. y quería completar 100 vueltas al cumplir los 100 años. So what he had done was he had created his own walkathon Así es de que él hizo su propio walkathon in his backyard. ahí atrás en su casa. Well, we finished those laps just over a week ago. Así es de que él terminó esas vueltas hace una semana. And he raised, well, not $1,200 Y él no solamente recaudó for his $1,200 health care providers, para ese hospital, but over $23.7 million and counting. sino que él recaudó 23.7 millones y aún sigue. Captain Tom's daughter, Hannah Ingram Moore, said, La hija de este capitán dijo, "We are absolutely floored by what he has achieved, estamos totalmente sorprendidos por lo que ha logrado, but we are so happy and so humbled and so proud. pero estamos tan contentos y es algo de humildad y estamos totalmente contentos. He is a beacon of hope in dark times. Él es un faro de luz en tiempos oscuros. And I think we all need something like this to believe in. Y yo pienso que todos nosotros necesitamos algo así para creer. And it's for such an amazing cause. Y es para una causa maravillosa. I don't know where you are on your journey,
Yo no sé dónde está en su jornada, But what I do know pero lo que yo sí sé, is that Jesus is always that beacon of hope in dark times. Jesús es aquel faro de luz en tiempos oscuros. Maybe you've been pushing around a grocery cart full of baggage, social tags, and pain. Quizás ha empujado un carrito lleno de etiquetas sociales. Maybe during this COVID-19 time, Y quizás durante ese tiempo de COVID-19, this time of quarantine, este tiempo de cuarentena, you might have a suddenly moment because you now have time for it. quizás usted tenga un momento de repente, A moment where you might fall at the feet of Jesus. un momento en el cual usted se arroja a los pies de For Jesús, Jesus is the beacon of hope. porque Jesús es el faro de luz. Come, fall on your knees and state, Venga, arrodíllese delante de Jesús y le diga, if you are willing. Señor, si tú quieres, He is, Él está dispuesto and He's not going to turn you away. y Él no lo va a despedir. He will give you a new social tag, Él le va a dar una nueva etiqueta social, child of the King. hijo del rey. Or maybe you are one of those who has been deemed essential, O quizás usted es una de las personas esenciales and you are exhausted, y está cansado and you're also fearful y tiene temor. that you might catch COVID-19. Quizás usted puede contraer Or maybe your family might COVID-19. catch it as well. o quizás su familia. Jesus is the beacon of your hope as well. Jesús es su faro de luz Bring también. your exhaustion and your anxiety to Him. Traiga su cansancio y su ansiedad delante de Él. Fall on your knees and state, Arrodíllese y dígale a Jesús, if you are willing, Señor, si tú quieres. He is, and He won't turn you away. Jesús dice, yo quiero y no lo va a despedir. Or maybe you are one of those who is high risk Quizás una persona de alto mantenimiento and have had to stay home and wonder, is there anything that I can do? y quizás tiene que quedarse en su casa y piense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Place your request before Jesus. Ponga su pedido delante de Jesús. He probably will start by asking you, what do you have? Quizás le va a preguntar diciendo, ¿qué es lo que tienes? Maybe it's just a walker Quizás solamente tenga una andadera or a small garden path o quizás un caminito ahí por el jardín, in the internet. en el internet. That's a great start. Es un gran principio, For through you, He will become a beacon of hope in this darkness. porque a través de usted va a llegar a ser una luz, un faro de luz en este momento de oscuridad, Because your social tag is child of the King. porque su etiqueta social es hijo del rey. What I do know is that wherever you are, Lo que yo sí sé es de que donde quiera que usted se encuentre, Jesus' response whenever you come and fall before Him la respuesta de Jesús, siempre que usted y yo vengamos delante de Él, is, I am willing. Él siempre dirá, yo sí quiero. This is the law of love. Esta es la ley del amor. So I anticipate that all over our conference or this area, Así es de que yo anticipo que sobre toda nuestra conferencia y nuestro territorio there are going to be suddenly moments van a haber momentos de repente. when people have responded to the power of His touch. Aquellos que han respondido al poder de su toque. Moments that you allow Jesus to shine a beacon of hope into you. Momentos en el cual usted va a permitir a Jesús que penetre su luz en su vida. Let Him lift up your chin Permita que Él levante su barbilla and take off your mask y le quite su mascarilla with the power of His touch. con el poder de su toque. Or maybe by the power of Jesus, O quizás a través del poder de Jesús, by the power of His touch, por el poder de su toque, you will be the beacon of hope and encouragement to others. usted va a llegar a ser el faro de luz y ánimo para otros. Oh, the power of His touch. Oh, amigos y hermanos, el poder de su toque. There is nothing as powerful No hay nada más poderoso as when there are suddenly moments in the church. que cuando hay momentos de repente dentro de la iglesia. We shouldn't be surprised, No debemos sorprendernos for the Holy Spirit has not been quarantined. porque el Espíritu Santo no está en cuarentena. Let us each come to the feet of Jesus Debemos venir delante de Jesús and experience daily y experimentar diariamente the power of His touch. el poder de su toque.